En este video vamos a deducir paso a paso casi todo lo que necesitas saber en cuanto a trigonometría, ¿ya? Comenzando con lo básico, pensemos en lo siguiente. Cualquier figura polinomial, es decir, una figura que está formada por segmentos rectos de cualquier forma, que se cierran, esto siempre lo podemos dividir en triángulos, ¿ya? De esta forma, por ejemplo, aquí tenemos muchos triángulos. Y cada triángulo siempre lo podemos dividir en dos triángulos rectángulos. Uno que es acá, otro que es acá. Entonces, si se fijan, bueno, es como si la componente fundamental de esto fueran los triángulos rectángulos, justamente ese tipo de figuras, ¿ya? Que es básicamente un triángulo que este ángulo es de 90 grados. Y ese será un ángulo alfa y ese será otro ángulo beta en general, ¿ya? Esta es como la componente fundamental que vamos a estar estudiando. Por eso nos centramos en esto que está acá, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer primero. Entonces, lo primero que vamos a hacer es justamente fijarnos en una de esas componentes fundamentales, es decir, un triángulo rectángulo, donde este ángulo es de 90 grados, y llamamos a este ángulo teta. Además, a este pongámosle A, B y C. Estas longitudes, A, B y C. Entonces, lo primero que se hace de forma fundamental es definir ciertas relaciones para este triángulo rectángulo, ¿ya? Se define que algo que llamamos el seno de ese ángulo se define como el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, ¿ya? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto se refiere al lado que está justamente opuesto al ángulo, que en este caso es este. El que está opuesto es este lado que mide A, ¿ya? Entonces tenemos que esto es igual a A, y abajo la hipotenusa es siempre esta región de aquí, que es la que tiene la longitud más larga en el triángulo rectángulo, ¿ya? Eso le llamamos C. Es decir, el seno de teta, por definición vamos a decir que es A sobre C para este triángulo rectángulo, ¿ya? En términos generales, no necesariamente se va a llamar C, A y D, sino que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa es por definición. También tenemos lo mismo para otra cantidad que vamos a llamar el coseno de teta. En este caso esto va a ser el cateto adyacente al ángulo sobre la hipotenusa, como definición. En este caso el cateto adyacente se refiere a que está pegadito al ángulo. En este caso el ángulo está aquí y el que está justo pegado al ángulo es esta longitud que es D, ¿ya? Eso va a ser el cateto adyacente, D, y la hipotenusa sigue siendo el lado más largo que es C, ¿ya? Eso es el coseno. ¿Ya? Eso es solamente como definición. A la relación o al cociente entre A y C le llamamos seno y el cociente entre B y C le llamamos coseno. Solamente por ponerle un nombre a estos cocientes, ¿ya? Si tuviéramos, por ejemplo, teniendo en cuenta este ángulo alfa, aquí tendríamos que el seno de ese ángulo alfa es el cateto opuesto a ese ángulo, que en este caso lo opuesto es el B, y la hipotenusa es C. Y luego el coseno de ese ángulo alfa sería el cateto adyacente a ese ángulo, que en este caso sería A, y la hipotenusa sigue siendo C, es decir, A sobre C. Esto sería para el ángulo alfa, ¿ok? Esto que está aquí es solamente definición del seno y del coseno. Una vez que tenemos estas definiciones básicas del seno y el coseno, agregamos una más que le vamos a llamar tangente. La tangente del ángulo teta, por definición, va a ser el cociente entre el seno y el coseno. El cociente entre el seno y el coseno se llama tangente. En este caso, si el seno es A sobre C y el coseno es B sobre C, al hacer esa división me va a quedar A sobre B, ¿ya? Que en este caso corresponde, en palabras, que la tangente es este lado, que es el cateto opuesto al ángulo, y el B es el cateto adyacente al ángulo, ¿ya? Entonces, en palabras sería que la definición de la tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las fundamentales son el seno y el coseno. Solamente esas dos. Porque vemos que la siguiente ya es algo que tiene que ver con lo anterior, seno y coseno. Y todas las demás son cosas que tienen que ver con seno y coseno. Pero claro, yo sé que todo el mundo conoce que si uno grafica en coordenadas cartesianas,
la función seno de teta, por ejemplo, uno tiene lo siguiente. Sabemos que obtendríamos esta figura de aquí, ¿ya? Donde el ángulo teta hacia la derecha va creciendo todo lo que quiera y hacia la izquierda va decreciendo todo lo que quiera, ¿ya? Que va a salir signos negativos. Pero si nos fijamos en la figura, si esta recta que tiene que ver con la hipotenusa empieza a crecer, de esa forma crece el ángulo, va a llegar a un punto en el que esta figura va a dejar de ser un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, en principio estas definiciones tienen sentido solamente para ciertos valores del ángulo. O sea, no puede ser, este ángulo no puede llegar hasta 90 grados porque ya no sería un triángulo rectángulo, por ejemplo. Entonces, estos ángulos en este punto, eso está solamente restringido para ciertos valores de los ángulos. Pero claro, nosotros sabemos que si graficamos el seno, pues obtenemos esto, y los valores de los ángulos pueden ser incluso negativos, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Eso sucede porque lo que se hace es extender la definición del seno y el coseno, ¿ya? Se hace de la siguiente manera. Si hacemos el gráfico de un círculo de radio r centrado en el origen de las coordenadas cartesianas, tenemos lo siguiente. Tendremos esta gráfica de acá, una circunferencia de radio r, ¿ya? Para cualquier dirección tenemos que la longitud hasta la circunferencia desde el origen mide r, exactamente esto. Entonces sabemos que este punto sobre la circunferencia que tiene longitud r tiene dos coordenadas, x, y. Podemos notar que en esta parte de acá se nos forma un triángulo rectángulo, acá también, pero centrémonos en este de abajo, donde este ángulo mide 90 grados. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Y similar a este, vamos a llamar a este ángulo θ. Lo que vamos a hacer es que, por convención, vamos a decir que los ángulos θ se miden desde este eje de referencia, es decir, desde el eje X, en el sentido opuesto a las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces voy a dibujar esto de esta forma, indicando que crece en el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿ya? Este es el ángulo cero y desde ahí empieza a girar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí para extender la definición de seno y coseno? Es que ahora vamos a decir que la nueva definición del seno de ese ángulo, para permitir que tenga valores positivos y negativos y cualquier número en general, es que justamente nos fijamos que el cateto opuesto a este ángulo es esta longitud de acá. Y esa longitud, en general, tiene una coordenada que es y, ¿ya? Esa longitud es y, ¿ok? Entonces vamos a decir que justamente el seno de θ, vamos a decir que es igual a y, la coordenada y de ese punto, que en el triángulo rectángulo original justamente coincide con esto, ¿no es cierto? Esta es la altura y. Y la vamos a dividir por la hipotenusa, que va a ser el radio de este círculo en general. Es decir, esto va a ser, por definición, y sobre r. La coordenada y que corresponda sobre r. Por lo cual, si este punto estuviera, por ejemplo, acá, tendríamos esta recta y habría un ángulo θ que iría desde este punto, desde 0 hasta acá. Todo esto completo. Pero este punto tendría alguna coordenada y por definición el seno va a ser esa coordenada y nueva sobre r, ¿ya? Y aquí tendríamos un ángulo que sería mayor a 90 grados, ¿ya? Ahí ya extendemos la definición. Para cualquier punto que esté sobre la circunferencia, eso va a tener un cierto ángulo que se mide desde aquí hasta en ese sentido, en general, cualquier ángulo. Y cada punto siempre va a tener una coordenada y el mismo radio r. Entonces, por eso hemos extendido de esta forma la definición del seno de θ para que el θ pueda tomar cualquier valor en general, ¿ya? Y hacemos lo mismo con el coseno. El coseno, la nueva definición que va a tener es que, si nos fijamos en ese triángulo rectángulo, esta parte de acá es el cateto adyacente a este ángulo, originalmente, que tiene la coordenada x. O sea, esta longitud es x. Y la hipotenusa es el radio, que es r, ¿ok? Entonces, nuevamente, si el punto está en cualquier otra parte de la circunferencia, por ejemplo acá, esto tiene un cierto radio r, que se va a mantener, pero este punto tiene una coordenada x, que es esta que está acá, que sería una coordenada negativa, ¿ya? Por lo cual, justamente, hemos hecho que para ese ángulo, comienza desde aquí y llegaría hasta este punto, será un ángulo evidentemente mayor a 90, ignorando la descripción original de esas definiciones, y vamos a tener cualquier tipo de valor aquí, en general. Entonces,
Básicamente, el seno y el coseno extienden su definición mediante este razonamiento, ¿ya? Simplemente cambiando eso de los catetos opuestos y adyacentes, en general por la coordenada y o la coordenada x del punto que está sobre la circunferencia del radio r. Eso es lo que tenemos en general. Pero claro, aquí no acaba toda la historia. Si nos fijamos en este triángulo rectángulo que está acá, digamos que es este va a tener un lado que es x, este va a tener una longitud que es y esto es r. Tenemos este triángulo de acá. Y la pregunta va a ser, ¿va a cambiar en algo estas relaciones trigonométricas? O sea, esto que está acá. Si el círculo es más grande o es más pequeño, esa es la pregunta que uno se hace. Si tuviéramos un círculo que es más grande, entonces este punto llegaría hasta acá. Ese punto tendría esta coordenada x y esta coordenada y. Entonces tenemos básicamente dos triángulos rectángulos, uno más grande y otro más pequeño. Tenemos este que está acá, que corresponde a este más pequeño, interno, totalmente en color negro, que tiene una coordenada x, o sea, esta longitud es x y esta mide y, ¿ya? Eso lo sabemos. Y también tenemos otro más grande, que tendrá otras longitudes, llamémosle, por ejemplo, x', y'. Y este va a ser un radio que es r', ¿ok? Pero claro, por propia definición, tenemos lo siguiente. En el caso del azul sabemos que el seno de teta es y sobre r, el coseno de teta es x sobre r. Pero claro, la clave está que esos dos triángulos rectángulos comparten este que es el mismo ángulo para los dos. Lo único que cambian son esas longitudes que se incrementaron o también pueden haberse disminuido, ¿ya? Para un círculo más grande o más pequeño, pero la gracia es que tienen el mismo ángulo que este original, ¿ya? Entonces, por definición, nuevamente tenemos que, en el caso negro, el seno de teta va a ser y', en este caso, sobre r'. Y el coseno va a ser x' sobre r'. ¿Qué cosa significa esto básicamente? Como el seno de teta es el mismo que este seno de teta, es el mismo ángulo, estas relaciones tienen que ser las mismas. Y sobre r tiene que ser lo mismo que y' sobre r'. Y lo mismo acá. Como estos cosenos son el mismo ángulo, por propia definición, esas dos cosas tienen que ser iguales. Estos cocientes tienen que ser idénticos. Entonces, de aquí se concluye que estas relaciones trigonométricas, esas definiciones, son totalmente independientes del radio del círculo. Este círculo puede ser todo lo grande que uno quiera o todo lo pequeño que uno quiera, excepto el cero, ¿ya? Y las relaciones se van a mantener exactamente igual. Es por esa razón que uno, como puede elegir cualquier radio, y esto no va a cambiar las relaciones, uno de forma conveniente elige que ese radio sea 1, ¿ya? Solamente para no tener que escribir el R acá, porque el 1 no lo escribe generalmente. Entonces uno elige el radio 1 y haciendo esto, uno crea lo que se conoce como el círculo trigonométrico. Entonces terminamos justamente con un círculo de radio 1 centrado en el origen en el plano cartesiano. Esto es el círculo trigonométrico. Entonces vamos a tener que cualquier punto sobre el círculo justamente tiene un cierto radio y un ángulo de inclinación medido desde este eje de referencia en el sentido contrario de la manecilla del reloj. Justamente esto que está acá, ¿ya? Y recordamos que este punto en general tiene una coordenada x y una coordenada y. Entonces, definiendo el radio como 1, que es esa distancia de acá, ¿qué tenemos por definición? El seno de teta va a ser la coordenada y sobre el radio, pero el radio dijimos que es 1, por lo cual esto es igual a y, ¿ya? Lo mismo pasa con el coseno. El coseno de teta es igual a la coordenada x sobre la hipotenusa, o en este caso el radio, con la definición general, que es 1. Entonces esto es igual a x. Por lo cual decimos que el valor de x coincide con el valor del coseno. Y el valor de y coincide con el valor del seno. Es por eso que aquí, en el círculo trigonométrico, se escribe que el eje x es el coseno de teta. Y el eje y es el seno de teta. Ya solamente en el caso en el que definimos que el círculo es de radio 1. ¿Ya? Recordamos que eso lo podemos hacer porque las relaciones trigonométricas no se ven alteradas por el tamaño del círculo. Entonces resulta que esto es igual al coseno
de teta, y esto es igual al seno de teta. Para no sobrecargar todo el dibujo, voy a poner este valor solamente acá. Es decir, la distancia desde 0 hasta x es el coseno de teta. Esto mide coseno de teta, esta longitud. Y esta longitud, que es la misma que esta, es el valor de y el valor de y es el seno de teta. Entonces voy a ponerlo acá. El resto lo voy a borrar. Ya solo indicar que esto es el eje X y esto es el eje Y. Hasta ahí estamos perfectos. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es tomar en cuenta ese triángulo rectángulo que está acá. Lo vamos a aislar y tenemos lo siguiente. Ese triángulo de acá es justamente este. Hipotenusa 1 y estos lados miden seno y coseno de teta. Ya recuerden que en general el punto, este punto, puede estar en cualquier parte del círculo trigonométrico. Entonces vamos a ver, hacer uso del teorema de Pitágoras básicamente, que nos dice que esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y eso nos va a dar la relación fundamental de la trigonometría. ¿Ok? Pero veamos rápidamente de dónde viene eso, para que el video sea autocontenido. ¿De dónde viene eso de que esto al cuadrado más esto al cuadrado? O sea, que esto al cuadrado es igual a este al cuadrado más esto al cuadrado. ¿De dónde viene eso? Tenemos lo siguiente. Si tenemos un triángulo rectángulo de esta forma, de lados C, A y B, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, o sea, extendiendo desde ese punto hasta acá, extender una recta que mida esto que está acá, A. Luego a partir de aquí hacia arriba extendemos una recta, pero que mida B. ¿Ya? Esto mide B. Luego a partir de aquí juntamos con este punto de acá y obtenemos lo mismo que antes. ¿Ya? Esto va a valer C. O sea, lo que hice fue tomar este triángulo rectángulo originalmente, girarlo y ponerlo acá, básicamente. Y luego voy a hacer lo mismo con este, girarlo, ponerlo acá arriba, y luego el último, girarlo y ponerlo acá arriba. Eso me va a dar la siguiente figura. Quedaría esto que está acá justamente. La idea es que si uno, bueno, si el dibujo fuera perfecto, aquí quedarían triángulos rectángulos perfectos. Y en el centro formaríamos un cuadrado, ¿ya? Entonces uno aquí tiene ciertas relaciones. Y que es que el área del cuadrado más grande es básicamente a más b, o sea, todo este lado, por todo este lado, que también es a más b. Es decir, el área es a más b al cuadrado. Pero también el área lo podemos calcular de otra forma, calculando el área de este cuadrado interno, que va a ser c al cuadrado, y le sumo el área de estos triángulos rectángulos de acá. Como son 4, voy a multiplicar por 4 el área de cada uno de los rectángulos. El área de un rectángulo es a por b, cada uno de los lados, dividido entre 2. Entonces, si resolvemos esto, si simplificamos, nos va a quedar, a la izquierda nos queda a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado, y a la derecha nos queda c al cuadrado más, simplificando, queda 2 por a por b. Este 2 por a por b se simplifica con este, y me queda que c al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado. Eso es lo que nos dice Pitágoras. Donde el triángulo que habíamos tenido es justamente este que está acá. Justamente, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y esta relación fundamental también la vamos a utilizar acá. Y de aquí vamos a obtener justamente la relación fundamental de la trigonometría, como les comenté. Eso queda así entonces. Ya, recuerden que hemos extendido la definición del seno y el coseno para que el ángulo tome cualquier valor en especial. Así que esta relación de aquí es válida para cualquier ángulo. Esta es la fundamental. Antes de continuar, veamos las otras definiciones de las otras funciones trigonométricas. Ya sabemos que partimos fundamentalmente del seno y el coseno. Luego, usando estas dos, haciendo el seno sobre el coseno, tenemos la tangente, ¿ya? Pero luego tenemos otras más, que es que si hacemos 1 sobre seno de teta, a eso le vamos a llamar cosecante. Y luego hacemos lo mismo con este. Si hacemos 1 sobre coseno, a eso le vamos a llamar secante. Y lo mismo con este. 1 sobre tangente le vamos a llamar cotangente. Y recordando que tangente es seno sobre coseno, esto es lo mismo que coseno sobre seno. Luego va a resultar que cada una de estas funciones, cada una por separado, va a tener su propia función inversa. Que esto se suele escribir, por ejemplo, la del seno, se suele escribir como seno a la menos 1. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que esto no es lo mismo que 1 sobre seno. ¿Ya? Esto es otra cosa, esto es cosecante. Pero esto que está acá es la función inversa del seno. ¿Ya? Es diferente. Que también se suele escribir como arco
seno, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo para las demás. Arco seno, arco coseno, arco tangente. Arco cosecante, arco secante, arco cotangente. Que serían entonces estas funciones de acá. Entonces, todas estas, digamos que forman en general las funciones trigonométricas que vamos a estar utilizando en términos generales. De una vez también podemos deducir lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, el coseno de un ángulo menos θ, ¿qué cosa voy a tener como resultado? El ángulo θ es este que está acá, ¿ya? Que es referente a este punto, y el coseno de ese ángulo θ es este punto de acá, ¿ya? Si tuviera menos θ, es decir, hacemos en el sentido contrario la misma cantidad, pero con signo negativo, tendríamos exactamente la misma inclinación, pero en el sentido negativo. El punto final al que uno llega sería este que está acá. Y este que está acá, su coordenada x, que es el valor del coseno, es justamente este mismo punto. ¿Ya? Entonces uno aquí deduce que el coseno de menos θ, que sería el que está acá, menos θ, el valor del coseno es justamente lo mismo que el valor del coseno de θ, que es este que está acá. Ambos son iguales. Si se cumple esto, quiere decir que el coseno es una función par, o también se conoce como función simétrica. Ya eso pasa solamente cuando alguna función la evaluamos en menos el argumento y es igual a la función con el argumento positivo. Eso directamente. Y veamos qué pasa con el seno. Si yo tengo el seno de menos θ, ¿va a pasar lo mismo o no? ¿Qué va a cambiar? Veamos. Hagamos lo mismo. Menos θ va a ser este punto que está acá, y ese punto que está acá tiene la coordenada i, que es la coordenada del seno de θ, o sea, el valor del seno de θ. Este punto tiene coordenada i, esto que está acá, ¿ya? Sería un punto por acá. Pero el seno positivo tiene este punto que está acá, ¿ya? Si tenemos en cuenta que en vez de hacer el ángulo positivo lo hacemos negativo, vamos a llegar que este punto va a estar posicionado en este punto de acá abajo, ¿ya? La coordenada i es esta, y la coordenada i de este punto es esta, que básicamente van a tener la misma distancia, pero esta es positiva y esta es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el seno de este ángulo menos θ, que es el valor de acá abajo, va a ser lo mismo que este valor, que el seno de θ, pero como está abajo tenemos que ponerle un signo negativo para llevarlo a los valores negativos. Por lo cual aquí va a salir afuera un signo menos. Y cuando pasa esta configuración de que el seno de que una función en menos el argumento es menos la función en el argumento positivo, entonces quiere decir que esta es una función impar o antisimétrica. Esas deducciones podemos hacer de una vez. ¿Y qué pasa con la tangente? Si tenemos la tangente de menos θ, sabemos que por definición es seno sobre coseno, así que tenemos que el seno es impar, así que esto es menos seno, y el coseno es par, así que queda coseno de θ. ¿Y esto qué es? Justamente menos tangente de θ. Por lo cual, se cumple lo mismo que acá. Entonces, tangente de θ también es una función impar o antisimétrica. Ya, estas son propiedades básicas de esas funciones trigonométricas. Continuando con la relación fundamental de la trigonometría, tenemos lo siguiente. Si tomamos esta ecuación de acá y la dividimos entre seno al cuadrado, ¿qué tenemos? Aquí nos va a quedar seno al cuadrado sobre seno al cuadrado, que es 1. Aquí nos va a quedar coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado, es decir, pero eso no es nada más y nada menos que el coseno de θ sobre seno de θ. Eso está al cuadrado. Y esto hemos visto que por definición es cotangente de θ. Es decir, esto es al cuadrado. ¿Ya? Recuerden que cotangente es 1 sobre tangente y tangente es seno sobre coseno. Entonces de aquí queda que eso es coseno sobre seno. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces aquí cuando dividimos por seno al cuadrado nos queda cotangente al cuadrado. Y esto sobre seno, por definición, es cosecante. Entonces queda cosecante al cuadrado. Porque recuerden que dividimos por seno al cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos esta segunda relación a partir de esta. Solamente tomándola y dividiendo por seno al cuadrado. Y también podemos hacer lo mismo
dividiendo por coseno al cuadrado. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso, cuando dividimos por coseno al cuadrado, me va a quedar seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado, y eso es por definición tangente, pero al cuadrado. Entonces tenemos tangente al cuadrado más coseno al cuadrado sobre coseno al cuadrado es 1. Aquí queda 1 sobre coseno al cuadrado, y eso por definición es secante al cuadrado. Aquí tenemos la otra relación. Estas salen directamente de dividir por seno o coseno la fundamental. Otras relaciones que se pueden sacar de acá directamente es simplemente reescribir el seno al cuadrado de la siguiente manera. 1 sobre el seno, por definición es cosecante. Entonces voy a tener que el seno lo puedo escribir como 1 sobre cosecante. Entonces el seno al cuadrado es 1 sobre cosecante al cuadrado. Entonces yo podría directamente reemplazar esto acá, ¿ya? Y voy a tener una relación entre cosecante y coseno. Entonces me queda esa relación. Y si hago el mismo razonamiento pero con el coseno, sabemos que el coseno lo podemos poner como 1 sobre secante. Entonces al cuadrado va a ser 1 sobre secante al cuadrado. Por lo cual esa relación queda seno al cuadrado, y aquí va a quedar 1 sobre secante al cuadrado. Entonces vemos que a partir de esta fundamental podemos ir sacando distintas relaciones trigonométricas que son útiles. Aquí está la relación entre cotangente y cosecante, relación entre tangente y secante, relación entre cosecante y coseno, relación entre seno y secante, etcétera, etcétera. Podríamos hacer muchas cosas a partir de esta, ¿ya? Así que evidentemente lo importante sería que recordaran esta que es la fundamental, ¿ya? Ya, para continuar, entendamos un poco más a profundidad esto que es el círculo trigonométrico. Para este propósito, voy a centrarme más que nada en esta parte del círculo, ¿ya? Voy a hacer este dibujo un poco más grande, dibujando más que nada esta parte del círculo trigonométrico, ¿ok? Solo esta parte. Habíamos partido entonces desde aquí. Círculo trigonométrico, todo esto completo, ¿ya? Pero nos estamos centrando primero solo en el primer cuadrante. Pero recuerden que esto es en general, el ángulo puede ser cualquier valor en general. Entonces tenemos esta configuración de acá, y recuerden que esto que está aquí es el radio, que es 1, ¿ya? Entonces esta longitud de acá, desde aquí hasta acá, mide coseno de teta. Esta longitud desde aquí hasta acá mide seno de teta. Y vamos a ver algunas cosas más interesantes. La primera es, veamos qué pasa si este triángulo rectángulo que está acá, esas líneas las extendemos un poco más, ¿ya? De tal forma de que se intersecte con esta recta. Aquí tracemos una recta de forma perpendicular desde el valor 1, de esta forma, ¿ya? Y adicionalmente seguimos extendiendo esta recta hasta que se intersecte con esta otra. Llegan en este punto de acá. Esto evidentemente también va a tener un ángulo de inclinación que es de 90 grados. Entonces podemos ver lo siguiente. Aquí se nos va a formar ese triángulo rectángulo más grande, que es el que voy a poner acá, donde este, es la hipotenusa, es el valor desde este punto hasta el extremo, es decir, es 1 más algún valor más, y todo eso voy a llamarle A, por ejemplo, A mayúscula. Y este lado de acá va a tener otro valor desconocido también, voy a llamarle B mayúscula. Y finalmente este lado de acá, este ya lo conocemos. Es desde ese punto hasta ese punto que mide 1. Entonces, ¿qué tenemos a partir de esto? Sabemos las definiciones de seno y coseno, ¿no es cierto? El seno es cateto opuesto, B, sobre hipotenusa, que es A. El coseno, cateto adyacente, que es 1, sobre hipotenusa, que es A también. Entonces podríamos hacer eh, una división entre el seno y el coseno para que se me cancelen estos valores A, ¿ya? Si yo hago eso, me va a quedar B sobre A sobre 1 sobre A. Simplificando, esto me queda simplemente B. O sea, este lado B es igual a seno sobre coseno. Ya hemos dicho que esto por definición es tangente, por lo cual llegamos a que este lado B es la tangente del ángulo θ. ¿Y qué cosa era este lado B? Era esta parte del triángulo rectángulo que correspondía a esta longitud. Por lo cual esta recta que está aquí, en azul, mide tangente de θ. Entonces ya descubrimos que este lado B es tangente de θ. Ahora veamos cuánto vale el lado A. ¿A qué es igual?
Nuevamente, aplicando definiciones de seno y coseno, tenemos lo siguiente. ¿Ya? Entonces vemos que en particular podemos usar simplemente esta ecuación para el coseno y despejar el a, y veríamos que es a es igual a 1 sobre coseno, y eso por definición es secante. Por lo cual, esa longitud a es el valor de la secante. Voy a dibujarlo por acá. Este 1 lo voy a poner aquí abajo, y todo esto mide secante. Ahora, sigamos haciendo que esta recta se siga prolongando un poco más hasta intersectarse con una recta horizontal que pase por el punto i igual a 1. ¿Ya? Más o menos por acá. Eso lo que hace es formar un nuevo triángulo rectángulo, que va a ser este que está acá, más grande. Voy a ponerlo acá. Aquí tenemos 90 grados. Esta longitud de acá es 1, ¿ya? Sabemos que a partir de aquí hay un ángulo que es θ, ¿ya? Y si cerramos esta figura, este ángulo θ va a ser el mismo que está acá, ¿ya? Donde eso también es 90 grados, ¿ya? Eso lo pueden visualizar, por ejemplo, tomando este ángulo rectángulo que está acá, lo que hacen es girarlo, acomodarlo arriba, y este ángulo va a quedar justamente aquí, ¿ya? Para que lo puedan visualizar fácilmente. Y bueno, al resto de los lados, este lado que está acá, desconocido, llamémosle D, por ejemplo, y este que está acá, también es desconocido, llamémosle E. Entonces tenemos esta configuración de I. Entonces, nuevamente, usando las definiciones básicas, sabemos que el seno de θ, el cateto opuesto es 1 y la hipotenusa es L. Luego el coseno de θ, el cateto adyacente es D y la hipotenusa sigue siendo E. ¿Ok? Entonces, justamente podemos ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo hago coseno sobre seno? Si yo hago esta división, me va a quedar arriba el D sobre E y abajo 1 sobre E. Simplificando esto, me queda solamente D. ¿Ya? Recuerden la definición. Coseno sobre seno es lo mismo que 1 sobre tangente, que es cotangente. ¿Ya? Esto que está aquí es cotangente. Es decir, hemos encontrado que esta longitud D es el valor de la cotangente del ángulo θ. Entonces, esto que está acá, esa recta mide cotangente de θ. Entonces tenemos finalmente lo siguiente. Si D es cotangente de θ, voy a tener la siguiente relación. Voy a tener que el coseno es D, que es cotangente, sobre E. Por lo tanto, el E es igual a cotangente sobre coseno. Cotangente es coseno sobre seno, y eso está dividido entre coseno sobre 1. ¿Ya? Eso que está ahí, arriba me queda coseno, abajo me queda seno por coseno. Simplificando, me queda simplemente 1 sobre seno, y por definición, eso es cosecante. ¿Ya? Es decir, el E es el valor de la cosecante de θ, que es toda esta longitud. ¿Ya? Que se refiere a este punto desde acá, desde este punto hasta este que está acá. Eso es el valor de cosecante de θ. Y finalmente, entonces, tenemos aquí de forma resumida, compacta, visual, que estos segmentos que están acá corresponden a estos valores de las funciones trigonométricas que hemos definido. El seno, el coseno, ¿ya? Que es esta longitud, y la tangente, que es esta longitud, ¿ya? Tenemos la secante, que es esta parte en negro, que es desde este punto hasta este punto, ¿ya? Tenemos cosecante, que es desde este punto hasta este punto de acá, y la cotangente, que es desde este punto hasta este punto. Así es como se posicionan estas rectas y sus valores que corresponden a los valores de las funciones trigonométricas que hemos definido, ¿ya? Y para finalizar vamos a hacer la deducción de las típicas relaciones trigonométricas que uno utiliza y que nadie se acuerda, ¿ya? O casi nadie, que es el del seno de la suma, por ejemplo, coseno de la suma, tangente de la suma, resta, etcétera, etcétera. Vamos a ver de dónde salen exactamente. ¿Ya? Tenemos círculo unitario, el eje X corresponde a los valores del coseno, el eje Y corresponde a los valores del seno. Ya hemos visto por qué. Y ahora la diferencia es que vamos a posicionar dos puntos distintos sobre la circunferencia. Cada punto va a tener un ángulo distinto.
Cada recta tiene una longitud 1 porque estamos en una circunferencia radio 1. Y este rojo tiene un ángulo de inclinación beta y el otro más grande tiene una inclinación alfa, ¿ya? Pero en general no tienen por qué ser este más grande y este más pequeño, es cualquiera que esté en la circunferencia. Entonces partimos desde este punto. En particular tenemos que la coordenada x de este punto es el coseno de, en este caso el ángulo es alfa. Y la coordenada y de este mismo punto es un valor que es el seno de alfa. Y lo mismo para este otro punto. Tiene coordenada x igual al coseno pero del ángulo beta y coordenada y igual al seno del ángulo beta. Entonces fijémonos en lo siguiente. La distancia que hay entre estos dos puntos, que es esta línea recta, ¿ya? Va a tener un valor específico, ¿ya? Pero notamos que aquí se nos forma justamente un triángulo rectángulo donde este lado, o sea, este ángulo es de 90 grados. Entonces tenemos esto que está acá, donde esos son los dos puntos que estamos estudiando. Esto es 90 grados. Aquí tenemos una distancia que llamamos d, ¿ok? Aquí vamos a tener un cierto valor aquí y otro cierto valor acá. Entonces veamos primero cuánto vale esto que está acá. Esta distancia, que es esto, es lo mismo que tomar el coseno de beta completo y quitarle este pedacito del coseno de alfa. Esto es la longitud de esta parte de aquí. Por lo cual, haciendo el triángulo más grande, este lado entonces mide coseno de beta menos coseno de alfa. Y lo mismo para este lado, ¿ya? Recordemos que este le habíamos llamado d. Y este lado es tomar toda esta distancia que es seno de alfa y le quitamos esta distancia que es seno de beta. Entonces esto mide seno de alfa menos seno de beta. Entonces resulta que esta distancia, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la distancia al cuadrado es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Entonces esto va a ser lo mismo que seno al cuadrado de alfa menos 2 veces seno de alfa por seno de beta más seno de beta al cuadrado. Esto es para la parte de arriba. Y luego lo mismo abajo. Voy a quitarle esto de aquí. Luego lo mismo abajo. Tenemos más coseno de beta al cuadrado menos 2 veces el coseno de beta por coseno de alfa más el coseno al cuadrado de alfa. Entonces, recordando la identidad fundamental de la trigonometría, tenemos aquí un seno al cuadrado de alfa con coseno al cuadrado de alfa sumándose, así que esto es 1, ¿ya? Pero también tenemos esto que está acá, seno al cuadrado de beta sumándose con el coseno al cuadrado de beta, y eso por separado también es 1, ¿ya? Por lo cual, tenemos lo siguiente. Nos queda esto que está acá. La distancia al cuadrado es el 2, que es el 1 que sale de acá, y el 1 que sale de acá, queda 2. Y luego me quedan estas partes entre medio. Factorizando por menos 2, me va a quedar seno de alfa por seno de beta, que es esto, más coseno de alfa coseno beta, que es esto de acá. Me queda esta relación. Ahora, atención al siguiente argumento. Esta distancia que está aquí en negro, que es d, no va a cambiar si nosotros tomamos estos dos vectores, el azul y el rojo, o sea, estas dos rectas, y las rotamos, las vamos rotando, hasta que la roja coincida con el eje X, ¿ya? Manteniendo los ángulos entre ambas. Si hacemos eso, esta distancia que va a haber acá se ve totalmente inalterada, porque rotamos todo en su conjunto, ¿ya? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que hicimos esa rotación, ¿ya? Y que entonces este punto, que está acá, el azul, quedó con una cierta inclinación, ¿ya? Esa inclinación va a corresponder a esta que está acá, ¿ya? Recuerden, visualicen todo esto, lo vamos moviendo hasta acá, hasta llegar a este punto. Y este ángulo es justamente esto que está acá, que corresponde a tomar el grande, que es alfa, y le restamos este, que es beta. Entonces este ángulo de acá, entre medio de las dos rectas, es alfa menos beta. Por lo cual, cuando hagamos toda la rotación, nos va a quedar este vector en azul aquí, y su ángulo de inclinación va a ser alfa menos beta, ¿ya? Tengan eso en mente. Entonces, haciendo eso rápidamente, aquí nos queda esto que es el origen,
nos quedaría el vector rojo aquí, a lo largo del eje X, ¿ya? Y el otro nos queda por acá. Eso dijimos que es un ángulo que es alfa menos beta, y queremos medir nuevamente esta distancia que debería ser la misma que esta, ¿ya? La misma distancia específicamente. Entonces, nuevamente aquí vemos que se nos va a formar un cierto triángulo rectángulo, aquí pequeñito, y vamos a tenerlo acá. Esto que está aquí. Esta es la distancia d al cuadrado, recuerden, la misma que esta. Y aquí vamos a tener los lados de forma similar a antes. Ya esta pequeña distancia que está acá corresponde a esta pequeña distancia de aquí. Es tomar toda la longitud completa, recordando que esto mide 1 hasta acá, toda completa, y le restamos esta distancia de acá. Recordamos que esto mide el coseno de alfa menos beta, ¿ya? Recuerden, eso sale de las definiciones de seno y coseno, ¿ya? Entonces, este lado que está acá es igual a 1 menos el coseno de alfa menos beta. Y luego este lado que está acá, que es esta pequeña longitud, recuerden que este es el eje X aquí, así que esto mide justamente la coordenada Y de este punto, ¿ya? Eso va a corresponder de nuevo a las definiciones de seno y coseno. Va a corresponder simplemente al seno de alfa menos beta. Ya recuerden que este lado también mide 1, ¿ya? Entonces, esa es la configuración que tenemos en este triángulo rectángulo. Aquí vamos a aplicar lo mismo de antes. Aquí hay un pequeño error, esto es solamente D, aquí. Aquí vamos a aplicar lo mismo de antes. Hipotenusa al cuadrado igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y como son el mismo D, tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa. Entonces va a quedar que D al cuadrado, en este nuevo caso, es esto al cuadrado más esto al cuadrado. Seno al cuadrado de alfa menos beta. Entonces esto es lo mismo que 1 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, que sería coseno de alfa menos beta, más el segundo al cuadrado, coseno al cuadrado de alfa menos beta, y queda este seno sumando al cuadrado de alfa menos beta. Entonces nuevamente me queda seno al cuadrado, coseno al cuadrado. Esto se simplifica y me queda solamente 1, ¿ya? El 1 que suele acá se suma con este 1, me va a quedar 2. Entonces llegamos a esta relación, ¿ya? Resumiendo ambas, que son estas, o sea, esta y esta que está acá. Recuerden que esto es d al cuadrado. Estos d son los mismos. Así que simplemente podemos comparar, ¿ya? Aquí tenemos d al cuadrado es igual a 2 menos 2 veces algo, ¿ya? Entonces, igualando las ecuaciones, se tiene evidentemente que el coseno de alfa menos beta va a ser todo lo que está dentro de este paréntesis. Estas cosas tienen que ser iguales porque el d al cuadrado es el mismo. Por lo cual aquí deducimos la siguiente relación. El coseno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por el seno de beta más el coseno de alfa por el coseno de beta, ¿ya? Esta es una de las típicas fórmulas que aparecen. El coseno de la resta de ángulos es igual a esto. Y aquí viene específicamente. Entonces, primera relación que encontramos. Y de una vez podríamos encontrar qué pasa para la suma. Es decir, cuánto va a quedar el coseno de alfa más beta. Esto no es nada más que tener el coseno de alfa menos beta, ¿cierto? Y el coseno de alfa menos algo ya lo conocemos, es esto que está acá. Entonces, esto es lo mismo que reemplazar el beta por menos beta. Si reemplazamos beta por menos beta, ¿qué tenemos? Nos va a quedar coseno de alfa más beta igual a coseno de alfa, el alfa sigue igual, luego coseno de menos beta, luego más seno de alfa que sigue igual por el seno de menos beta. Pero ya habíamos visto qué pasaba con esto. El coseno es una función par y el seno es una función impar. Por lo cual, este coseno de menos beta es lo mismo que coseno de beta. Y este seno de menos beta es lo mismo que menos seno de beta. Por lo cual aquí se aterriza a la ecuación de que el coseno de alfa más beta
queda coseno de alfa por coseno de beta. Aquí va a pasar que este seno de menos beta va a ser menos seno de beta. Así que va a salir un menos, me va a quedar seno de alfa por seno de beta. Ya esta es la otra relación conocida también. Por lo cual esta la podemos resumir en lo siguiente. O sea, se va a resumir en vez de este menos, voy a poner más y menos, ¿ya? Y aquí vemos que cuando pongo un menos, aquí sale un más, ¿ya? Y aquí cuando pongo un más, aquí sale un menos. Es decir, estos signos aquí se hacen opuestos. Aquí pongo más menos y aquí pongo menos y más. Y eso es para resumir ambas fórmulas. Entonces, tengo esto. Aquí entonces tenemos la fórmula para el coseno de la suma y resta de ángulos. ¿Y qué va a pasar con el seno de la suma y resta de ángulos? Si en esta relación que encontramos ponemos alfa como pi medios, ¿ya? Sabiendo que en pi medios, en general, el seno en pi medios se hace 1 y el coseno se hace 0, es decir, las cosas se simplifican, o sea, queda 1 o 0. Veamos qué pasa acá. Si tenemos el coseno de pi medios más o menos beta, la fórmula que nos dice, esto es el coseno de pi medios por el coseno de beta menos más signos opuestos, el seno de pi medios por el seno de beta. Pero claro, el seno de pi medios vale 1, el coseno de pi medios vale 0. Entonces esto queda igual a menos más el seno de beta. Entonces, en particular, si ponemos, por ejemplo, el coseno de pi medios menos un ángulo teta, lo vemos que si usamos el signo menos, aquí nos queda el opuesto, que es el positivo. Entonces esto sería igual a seno de teta. Esa es la relación que nos interesa. Por lo cual de aquí sacamos lo siguiente. Si este teta es alfa más beta, ¿qué tenemos? Seno de alfa más beta. Según esta relación, aquí reemplazo el teta por alfa más beta y me va a quedar exactamente esto que está acá, ¿ya? Esto es lo mismo que el coseno de pi medios menos alfa menos beta. Entonces podemos usar esta fórmula que ya dedujimos, donde alfa va a ser todo este paréntesis y el beta sigue siendo beta, ¿ya? Y vamos a usar el signo negativo. Vamos a usar esto de aquí está acá. ¿Qué nos va a quedar? Me va a quedar que el seno de alfa más beta es igual a todo esto, ¿ya? Que es el coseno de una resta, y el coseno de una resta la conocemos. Es decir, esto va a ser igual al coseno del primer ángulo alfa, que en este caso es pi medio menos alfa, multiplicado por el coseno de beta. Y el beta, en este caso, sigue siendo beta, ¿ya? Coseno de beta. Luego, como estamos usando signo negativo, aquí sale un signo positivo, ¿ya? Queda más el seno de alfa, y el alfa estamos diciendo que es p medios menos alfa, en este caso, y por el seno de beta, que sigue siendo beta. Luego, claro, justamente utilizando esto que vimos aquí, el coseno de pi medios menos un ángulo es seno de ese ángulo. Es decir, este coseno se reduce a el seno de alfa, utilizando esto que también demostramos. Entonces, el seno de alfa más beta es igual al seno de alfa por coseno de beta más este seno que está acá, más seno de pi medios menos alfa por seno de beta. ¿Qué pasa con este seno de pi medios menos alfa? Si nos fijamos en esta figura, pi medios es este ángulo, y si le quitamos alfa, nos quedamos con este pequeño ángulo de acá, que se nos forma este triángulo rectángulo correspondiente. Entonces tenemos justamente esto que está acá. Esto mide 1, ¿cierto? Es radio 1. Este ángulo es p medios menos alfa. Y esto que está acá, esta parte de acá es lo mismo que esto, que es coseno de alfa, ¿ya? Entonces,
Aplicando definiciones tenemos que si queremos conocer el seno de pi medios menos alfa, esto es cateto opuesto, coseno de alfa, sobre hipotenusa, que es 1. Es decir, esto es el coseno de alfa. ¿Ya? Vamos a reemplazarlo aquí. Y entonces hemos aterrizado a esta segunda relación. El seno de la suma es esto que está acá, específicamente. Luego podemos deducir qué pasa en el caso alfa menos beta. Es decir, solamente cambiar beta por menos beta. ¿Qué nos va a quedar? Seno de alfa menos beta. Cambiando el beta por menos beta queda seno de alfa por coseno del menos beta más coseno de alfa por seno de menos beta. Recordamos, coseno de menos beta es coseno de beta y esto queda menos seno de beta. Y esa sería la segunda relación. ¿Ya? Si nos fijamos, tanto para el más o para el menos tenemos seno de alfa, coseno de beta, luego tenemos coseno de beta, o sea, coseno de alfa, seno de beta, y lo que cambia es el signo, más y menos. Aquí vemos que el signo es el mismo y aquí el signo es el mismo, por lo cual ya dedujimos las otras relaciones que voy a poner acá. ¿Qué va a pasar finalmente para la tangente de alfa más beta o de alfa menos beta? Con la tangente de alfa más beta es, por definición, seno sobre coseno, así que queda esto que está acá. Y luego si dividimos toda esta expresión sobre coseno de alfa por coseno de beta, tenemos lo siguiente. Es decir, vamos a dividir por coseno de alfa, coseno de beta. Pero ojo, vamos a hacer esta división acá arriba y acá abajo, de tal forma que esto es un 1 en total. ¿Ya? Si dividimos arriba por esto y dividimos abajo por esto, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que la tangente de alfa más beta va a ser, aquí me queda seno de alfa y este coseno se va a simplificar con este, me queda abajo coseno de alfa. Entonces me queda seno sobre coseno es tangente, tangente de alfa. Luego me queda más, cuando divido esto, esto sobre esto, me va a quedar seno de beta arriba y el coseno de alfa se simplifica con este coseno de alfa y me queda coseno de beta dividiendo. Es decir, queda seno sobre coseno y queda tangente. Luego abajo me va a quedar, cuando divida esto entre esto, me va a quedar 1. Y luego cuando divida esto entre esto, me va a quedar seno de alfa sobre coseno de alfa, que es tangente, multiplicado por seno de beta sobre coseno de beta, que es tangente también. Entonces me queda tangente de alfa por tangente de beta. Eso es. Y finalmente, si quiero ver qué pasa con alfa menos beta, lo que hago es tangente de alfa y cambio el beta por menos beta. Cuando cambio el beta por menos beta, me queda tangente de alfa arriba más tangente de menos beta. De abajo me queda el 1 menos tangente de alfa por tangente de menos beta. Recordamos que también dedujimos que la tangente es una función impar. Entonces, aquí lo que queda es que este menos sale aquí y este menos también afecta acá y me queda positivo. Así es como queda con el signo negativo. ¿Ya? Entonces vamos a resumirlo acá. Acá tenemos que si esto es más, o sea, más o menos, con el más tenemos un signo positivo arriba y con el menos tenemos un signo negativo arriba. Así que tenemos en el mismo orden más y menos. Y abajo que tenemos, con el signo positivo tenemos el signo opuesto y con el signo negativo tenemos el signo opuesto. Así que esto queda al revés, menos, más. Entonces estas son las típicas relaciones de la suma o resta de ángulos para seno, coseno y tangente. Para finalizar, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si aquí consideramos que estos dos ángulos son iguales? Alfa es igual a beta. ¿Ya? Vamos a decir que alfa es igual a beta y vamos a decir que ambos le llamamos teta. ¿Ya? Ambos van a ser un mismo ángulo que llamamos teta. ¿Ok? Entonces, reemplazando esto acá, en el coseno, me va a quedar coseno. Con la suma me queda teta más teta, es decir, 2 teta, usando la suma. Aquí me va a quedar todo esto, coseno de teta por coseno de teta, porque son iguales. Me va a quedar coseno al cuadrado de teta. Y como usé la suma, aquí me sale un signo menos, y me queda seno de teta por seno de teta, es decir, seno al cuadrado de teta. Esta es otra típica relación.
Luego si hacemos lo mismo con el seno, ¿qué cosa tenemos? El seno de alfa más beta, ¿ya? Lograron que son iguales. Vamos a tener con la suma solamente 2 teta, ¿ya? Luego aquí me va a quedar seno de teta por coseno de teta. Aquí me va a quedar, como usamos el signo positivo, quedamos igualmente con signo positivo aquí. Me va a quedar seno de teta por coseno de teta. Es decir, esto es igual a 2 veces el seno de teta por coseno de teta. Esa es otra relación conocida. Y si hacemos uso de la fundamental de la trigonometría, tenemos, por ejemplo, aplicándola en esta ecuación de acá, en esta relación, el seno al cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno al cuadrado. Si yo reemplazo eso acá, me queda que el coseno de 2 teta es igual al coseno al cuadrado menos 1 menos coseno al cuadrado. Esto de acá es lo mismo que 2 veces el coseno al cuadrado menos 1. Y si despejamos el coseno al cuadrado, ¿qué tenemos? Me va a quedar que el coseno al cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta, y dividiendo entre 2 me queda todo sobre 2. Esa es otra fórmula típica. Y si en esta relación, en vez de reemplazar el seno al cuadrado por esta expresión de acá, reemplazamos el coseno al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? Vamos a tener que coseno de 2 teta va a ser igual a coseno al cuadrado, pero coseno al cuadrado es 1 menos seno al cuadrado, ¿ya? Menos seno al cuadrado. Eso es lo mismo que 1 menos 2 veces el seno al cuadrado. Y si despejamos el seno al cuadrado, nos va a quedar lo siguiente. Este seno al cuadrado va a ser 1 menos coseno de 2 teta, y todo dividido entre este 2. Ya este va a ser el final, voy a dejarlo hasta aquí. Pueden evidentemente sacar más y más relaciones trigonométricas, pero todo lo que les acabo de mostrar aquí en este video es más que suficiente en cuanto a lo fundamental, todo lo que deberían saber en cuanto a trigonometría en sus cursos en cualquier curso en general que tengan en la universidad. ¿Okay? Eso entonces resume prácticamente todas las herramientas que vamos a utilizar en este curso y en otros más también. ¿Ya? Aquí vimos entonces las deducciones de cómo salían cada una de las cosas que se enseñan en trigonometría en general. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta aquí queda el video de hoy y nos vamos a ver en el siguiente.